gran temor sobre todos los que oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que habían sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te doy en esta noche por esta oportunidad nuevamente que nos permite disertar y enseñar tu palabra hermosa. Qué gran amor diste al hombre al dejarle tu palabra, Señor, para que no anduviésemos en la deriva, sino que ella fuera los estatutos, que ella fuera la guía, la orientación, para que nuestro norte sea dirigido a ti, oh Dios del cielo. Gracias en esta noche, papá. Te doy la honra y la gloria. Tú eres digno de toda alabanza y de toda gloria, Señor. Delante de ti estamos, Señor, agradecidos con la provisión que hoy nos has dado. Agradecido por el cuidado que hoy has tenido con nosotros. Gracias, Señor, por tu gran amor. Bendice este pueblo, esta congregación. Reprendemos toda obra de los brujos, de los hechiceros, de los gnósticos. Los atamos de pies y manos y echamos fuera toda inmundicia en el nombre de Jesús de los contornos. Porque donde está la presencia y el poder de tu Espíritu Santo, no pueden haber demonios, porque no podrán resistir tu presencia. Te doy gracias, Padre Santo. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama el espíritu de Ananías y Zafira. El espíritu de Ananías y Zafira. Es muy importante lo que Dios hizo con la raza humana, de dejarnos su palabra, de dejarnos ejemplos, de dejarnos acciones, de dejarnos comportamientos buenos y malos, para que si son buenos no los imitemos, y para que si son malos no los imitemos, y si son buenos entonces sigamos por ahí. Hay ejemplos en la Biblia que hay que tomarlos para tomar corrección en nuestras vidas, pero hay ejemplos en la Biblia que también son importantes para procurar agradar y tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy es lamentable la situación que se está viviendo en las congregaciones. Cuando Dios ha dejado su palabra, la ha dejado escrita, y allí nos ha dejado la directriz necesaria para que nosotros podamos vivir como un buen siervo, con una buena sierva, pero lamentablemente el pueblo ha tomado su propia decisión y ha decidido vivir como a ellos les parece, pero no es porque no sepan a dónde les guía la falta de no leer, la falta de no orar, la falta de estudiar, la falta de no orar, la falta de no vigilar. Cada cristiano sabe el fin que le espera cuando no vive estas cosas. Sabe el fin porque está escrito aquí. No es que, ay, ¿qué voy a hacer yo si no conozco? No, aquí está establecido los resultados que se irán a ver en usted y en mí. Si yo hago lo que dice aquí, y si no hago lo que dice aquí, también veré el resultado. Así que no tengo que señalar, así que no tengo que decir Dios no me habla, porque yo veré los resultados en un tiempo muy lejano, si hago lo uno o hago lo otro. Pero Dios ha dejado la palabra para que nosotros podamos mirar y tomar
tomarla como una lumbrera a nuestras vidas. El espíritu de Ananías y Zafira tiene que ver mucho con la confabulación, sí señor, de las personas, de las hermanas y del hermano que es evangélico, de la hermana que es evangélico, y se unen dentro del hogar, y el uno al otro se apoya, sabiendo que tal posición es torcida, es mala. Ese espíritu de Ananías es terrible en los hogares, y sabe que ese espíritu está llevando cantidades de evangélicos al infierno, porque muchas veces el esposo ve que la esposa está haciendo malas cosas y le toma la espalda en vez de reprenderla, en vez de soltarla como está establecido en la palabra, se queda callado, admite absolutismo cuando Dios no está de acuerdo con eso, o viceversa. La esposa ve que el esposo está haciendo cosas mal hechas y muchas veces come de aquella iniquidad, come de aquella inmundicia, haciendo parte del hurto de su esposo, haciendo parte del hurto de su esposa, y eso es peligroso. Por eso hay cristianos y cristianos con una vida muy miserable, porque han permitido que el espíritu de Ananías y Zafira absorbe la palabra, absorbe el conocimiento, absorbe el temor, y por tanto la cristiana, el cristiano, a veces todos son y parece que no fuera, o uno es y el otro es, y parece que ninguno fuera, porque el espíritu de Ananías y Zafira ha tomado el control de manera que el que parece que es evangélico es el que no es, y el que es parece que no fuera, porque el espíritu de Ananías y Zafira ha tomado un control en los hogares, porque la mamá, el papá, los hijos, la esposa, el esposo son mentirosos, y no solamente eso, sino que se confundan y admiten el pecado. Una situación triste. Yo en particular no comparto que mi esposa me tolere a mí algo que yo estoy haciendo mal. Antes me incomoda cuando a veces me lo dice después. Cuando ella me dice algo lo tomo muy presente, y allí comienzo a corregir, a darme cuenta. Está en la posición correcta. Y uno tiene que ser agradecido con Dios. De igual manera, cuando yo también la corrijo, ella también acepta las cosas. Porque eso es no admitir el espíritu de Ananías y Zafira. Este ejemplo que está aquí no es para que se convierta en una simple lectura de Hechos capítulo 5. No, Señor, déjeme decirle que este espíritu ha destruido, ha matado miles y miles de hogares y mujeres y hombres, siervas y siervos de Dios que un día estuvieron en la tierra y tuvieron la palabra de Dios. Hoy está en el infierno porque han metido este espíritu, han aceptado las propuestas malas de su esposa, han aceptado la propuesta mala de su esposa, por tanto se han unido en la maldad, se han unido en el pecado y ambos han ido al infierno. Santo es el Señor, aleluya. Sé que están entendiendo perfectamente y que a muchos les está pasando esta situación, porque ni tenía idea, para que sepa usted, de predicar este tema. Este tema me lo acabó de traer el Señor hace aproximadamente 10 minutos, porque no iba a predicar este tema. Iba a predicar otro tema en Isaías capítulo 66. Y cuando el Señor me trae esta palabra, allí me redarguyó, porque me di cuenta, comencé a analizar y a acordarme de algunas cosas, y sé que este espíritu está matando a cristianos y cristianos, y que muchas veces el pastor de la congregación, los evangelistas, no son capaces de abrir la boca abierta y llena en todas las congregaciones, porque le da miedo, le da temor que el pueblo no lo pueda mirar con buenos ojos, que el pueblo no lo mire con buen gusto, pues esto no depende de esto. La Biblia enseña que nosotros debemos enseñar a guardar la palabra al pueblo, debemos enseñar a guardar la palabra a la iglesia, y a la iglesia la que es responsable de seguir el valor, pero no es responsabilidad del pastor. Santo es su nombre. Ananías significa misericordia de Dios, y Zafira significa hermosa.
Mire qué significado en el griego tenía. Misericordia de Dios y hermosa. Zafira significa hermoso. Pero no hay cosas más terribles que la mujer admita el pecado del hombre y no le amoneste. No hay cosa más terrible que el hombre admita el pecado de la esposa y no la amoneste. Ambos se van al hoyo. Porque la Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos se irán al hoyo, al hueco. En Génesis capítulo 19, verso 17 y verso 26, allí dice que se anuncia la destrucción de Sodoma, porque en el capítulo 18, Jehová Dios, en una forma que le llamamos de teofanía, se le aparece a Abraham y caminando con él, junto con los dos ángeles que destruiría a Sodoma y a Gomorra. Allí dijo: esconderé esto, mi amigo Abraham. No, y allí le contó lo que haría. Y allí vemos que Abraham aboga por Sodoma y Gomorra y dice: si hay 40 no la destruye. Y finalmente llega a 10 y no había solamente la familia de Lot. Pero cuando van a salir, Dios da una orden. Capítulo 19, verso 17 le dice: salgan y corran y no miren hacia atrás. Era responsabilidad de la esposa, del esposo, no mirar hacia atrás. Había una orden, no se podía mirar hacia atrás. Corre, pero no mira, corre lo más que se pueda. Había una orden, y hay momentos en que la salvación depende de lo que yo obedezca. Yo no tengo que ver en ese momento si mi esposa no obedece, mi esposo no obedece, pero yo tengo que guardar, tengo que vivir la palabra que Dios me ha establecido. La Biblia dice que Lot comenzó a correr con sus dos hijas y con su esposa, pero la Biblia dice, verso 26, que esta mujer volteó hacia atrás y se convirtió, como dijo una hermana, en una estatua de sal. Se convirtió en una estatua esta mujer, y allí quedó convertida en sal, en un roca inerte, perdida en el infierno para siempre, porque desobedeció una palabra. Si no hubiera vuelto hacia atrás, también se había convertido en una estatua de sal. Se había convertido lo mismo que su esposa, porque no guardó la palabra. Se salvaron porque no miraron hacia atrás. Aleluya, su nombre. Los tiempos de los apóstoles, la gente vendía sus heredades, porque en ese tiempo no había mezquindad tanto, no había manito de caimán, eran escasos. Y cada uno vendía sus heredades, y la mayoría ponía las cosas a los pies de los apóstoles, porque nadie decía tener lo suyo propio. Y como estaban ocurriendo cosas tan tremendas como aquí en el capítulo 3, la Biblia dice que Pedro es usado por Dios y sana un cojo que tenía 40 años de estar en el templo pidiendo. En el capítulo 4 dice que enfrenta a los ancianos judíos de la época y les habla la palabra de Dios. Y en el capítulo 5 ya había un temor en la iglesia. Y en el capítulo 5 ya había mucha gente, ya habían más de 20,000 cristianos convertidos. En el capítulo 5 mucha gente se había convertido y había un temor. Y para reafirmar, dice la Biblia que Ananías y Zafira vendieron una heredad. La Biblia no dice qué clase de heredad era, pero la vendieron. Y allí ellos fueron a llevar una parte del apóstol Pedro. Ellos no tenían necesidad de sustraer ni de esconder nada. Ellos podían decir sencillamente: hermano Pedro, vendí esta casa por 3 millones de pesos, pero yo voy a decidir a dar 1 millón de pesos para la obra y voy a guardar los 2 millones porque necesito comprar unos plátanos o me voy a comprar un burro, lo que sea, pero yo voy a dar una parte y la otra parte la voy a guardar. No tenía necesidad de esconder nada, y ese es el error que uno trata de engañar muchas veces a los pastores, pero a Dios no nos puede engañar. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros
sentimos la puñalada, la confusión, porque el Espíritu Santo no se puede quedar callado en el cuerpo de un mentiroso, no se puede quedar callado en el cuerpo de alguien inicuo. El Espíritu Santo, si usted y yo lo tenemos, cada vez que hacemos algo malo, nos tiene que redarguir. Si somos hijos, si somos hijas de Dios, nos tiene que redarguir. Al que no redarguye, es el que va nacido de nuevo. Por eso no le pasa nada, ni siente miedo, ni siente temor, porque no es hijo de Dios, le importa pecar y nada pasa porque no tiene nada que ver con el cielo. Santo es el Señor. Ananías entró, llevó una plata y la puso ahí. Había vendido la heredad por un precio y dijo, la vendí por esto, hermano Pedro. No tenía necesidad de mentir. Engañó al apóstol Pedro. Pero el apóstol Pedro tenía al Espíritu Santo. Así que cuando habló, el Espíritu Santo le dijo, es mentiroso, es esto y esto y esto. Hermano Ananías, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a usted, hermano Ananías? ¿Por qué usted ha hecho esto, hermano Ananías? ¿Qué le pasó a mi hermano Ananías? Porque dice aquí, y sustrajo el precio también de su mujer. Pero Ananías, cuando fue a hacer aquel acto indebido, llamó a Zafira y le dijo, Zafira, vamos a engañar al apóstol Pedro y vamos a decirle al pastor que vamos a dar una parte, pero la otra no la quedamos acá. No se piense. Está oyendo el que todo lo sabe. Por eso usted en su intimidad sea fiel, sea sincero con Dios. No piense que nadie lo está viendo. No le vaya a pasar como aquella viejita. Ay, yo soy cristiana y perdió la vista y se metió en el baño a orinar. Pero ahora se metió a orinar y ahí se fumaba un cigarrillito. Y después que se lo fumaba, pero un día el Señor le abrió los ojos y se vio el dedo prendido como un cigarrillo, y hasta ese día dejó de fumar. Le abrió los ojos para que viera que a él no le estaba engañando. Que él, a los que son ciegos, les ve las cosas tan naturales como que lo tienen visto, lo tienen, porque para él no hay barreras. Aleluya. Zafira, usted hermana que me escucha, cuando vea malas acciones a su esposo, no se la apoye, no se la tolere. Si usted sierva, prefiera no comer. Aleluya, porque esto está matando a la iglesia. Hermanas que saben que el esposo se robó el morrocoy y lo vendió y con eso van a comprar la libra de queso. Ay, no, y se lo robó en el patio. Y a veces le dice, me robé este morrocoyo, pero no había más ahí que comprar. Es que con este queso se ha sacrificado. ¡Aleluya! Me como el arroz solo, me como la yuca sola, me como el plátano solo. Tanto, pero no participo. Aleluya. ¿Cuántas veces habrá comido iniquidad? ¿Cuántas veces habrá comido de la inmundicia de tu esposo? ¿Cuántas veces habrá comido? Porque sabiendo lo tolera, y por eso es que viene una frialdad, viene una angustia y llora, y la oración no sale del pecho de la casa, porque has comido lo que a Dios no le agrada. Has profanado el santo templo del Espíritu Santo, y por eso no eres escuchada, no eres escuchado. Santo es el Señor. Ananías, me imagino cómo explayaría los ojos cuando el apóstol estuvo al frente y le dijo, animalito, que Giesi se fue detrás de Naamán, y cuando Naamán iba por allá bajando la cuesta cerca de la avenida, Naamán, por favor, ha llegado alguien, dame una muda de ropa y un talento de plata, llévate dos. Y se lo dio, y llegó y mandó 2 empleados. Naamán mandó 2 empleados para que llevaran las compras. Pero antes que llegase a la presencia de Eliseo,
Y así llegó y escondió el hurto. En un hueco por allá lo escondió y se presentó delante de Eliseo. Giesi, ¿dónde estás, Giesi? Tu siervo no ha hecho nada. Y le dijo, mi corazón estaba contigo y yo estaba viendo lo que estabas haciendo. Así le dijo Pedro Anadías. Yo estaba viendo, porque ¿quién se puede ocultar a la presencia del Espíritu Santo? ¿Quién puede decir, voy a hacer lo malo y nadie me va a ver? Pues el que todo lo ve, ese sí te ve. No hubo oportunidad de arrepentimiento. No fue como el salmista David, que cuando llegó Natán allí el pecado contra Jehová, hubo una oportunidad de arrepentimiento, pero con Ananías no hubo arrepentimiento. Allí hubo un paro respiratorio, paro cardíaco, le desprendió el corazón y allí paró la guardia y sáquenlo y el culto continuaba. Ahí alabaron a Dios y estaban adorando, pero 3 horas, como siempre, el frío llegó. Esta mujer, Zafira, a las 3 horas de haber muerto el esposo, el culto ya tenía 3 horas retardado. Ya comenzó el culto, porque el frío siempre llega así, retardado. ¿Cuánto da gloria a Dios? A su nombre. Ay, pastor. Entró Zafira desempolvando la Biblia. Venga acá, hermana Zafira. Diga, hermano Pedro, ¿usted vendió la heredad por esto? Sí, señor. La palabra mentirosa. Y inmediatamente dice la Biblia que aquella mujer, entraban los jóvenes que acababan de sacar a su esposo, y nuevamente ya a las 3 horas vino esta mujer, y ahí sin oportunidad, dice que el 7, pasado un lazo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Ya era viuda y no lo sabía, no iba a disfrutar de la heredad. Pedro entonces le dijo, dime, vendiste tanto la heredad, y ella dijo, sí, tanto. Pero dijo, ¿por qué no veniste a tentar al Espíritu Santo de aquí, a la puerta de los pies de lo que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti? Al instante ella cayó a los pies de él. Ver morir a alguien en el juicio de Dios. Me acuerdo tanto aquel Charlie que nombra Diomedes Díaz homosexual. Dice mi hermano que en 6 meses se recuperó, Dios lo sanó de SIDA. Pero aquel hombre, pensando que ya no podía caer en nada, llegó y hizo toda la cantidad de desorden homosexual y volvió otra vez al centro de rehabilitación. Y dice el hermano que cuando él llegó al frente, el hermano que lo vio morir me contó la historia y dice que me dijo, mira, por lo que has hecho, Dios va a hacer juicio sobre ti. Acabando de decir aquello, le comenzó un dolor y comenzó a contorsionarse y cayó boca arriba muerto aquel hombre. Dios hizo juicio. A su nombre. No tengan miedo, que si usted anda bien con Dios, no es muy alcohólico. Y si usted no está asustado, corríjase, haga las cosas bien hechas, sea temerosa de Dios para que no le asustado, que de pronto la muerte lo sorprenda. Avíspese, póngase fiel con Dios, séale fiel a Dios, sírvale, conságrase. Ay, Señor, en estos momentos, si me muero, no sé para dónde me voy, arregle su vida con Él. Ananías y Zafira, que no hubo oportunidad, y hoy Ananías y Zafira tienen una lápida que dice aquí por dragón. Gloria al Señor. Y llegaron los jóvenes a cumplir el ministerio de levantar los muertos, porque alguien tiene que servir en la iglesia. Finalmente el espíritu de Ananías y Zafira allí fue cortado, pero Satanás ha venido metiendo ese espíritu en los hogares, lo mismo que el espíritu de Saúl, lo mismo que el espíritu de Absalón, lo ha venido metiendo en los hogares, porque los papás, las esposas, los esposos son muy tolerantes, conscientes de la sinvergüenzura, conscientes
sienten el pecado y por eso no son de poder, no tienen unción, porque el Espíritu Santo se ha contristado, porque han admitido el pecado, han admitido las cosas malas y por eso ya no sienten ni cuando las moscas se le paran, ni cuando los zancudos la pulgan, porque está muerto espiritualmente, porque ha sido tolerante con las cosas incorrectas. Uno tiene que ser muy cuidadoso. La mejor manera de cuidarle la espalda a mi esposa es que no le admita las cosas malignas. Y la mejor manera de ella cuidar mis espaldas es que ella no me admita las cosas a mí malignas. No importa si se pone de un toro, no importa si una candela por la boca, por los ojos, pero dígale la verdad. Porque hay gente que cuando le hablan de las cosas malignas se le ponen los ojos así desorbitados y se le salen los mocos y cambian de color y el camaleón, pues hay que agua. Pero las cosas hay que decirlas. Aleluya. Si usted es sierva, si no es sierva, no hace eso. Si no es siervo, no hace eso. Voy a dejarla pasar. Porque después si le reclamo, entonces me coge gente y ya, ¡oh, me importa! Hay que vivir santamente en el hogar. Hay que vivir conforme manda Dios en su palabra. Para que el Señor nos dé larga vida en esta tierra. Para que podamos predicar su palabra. Para que podamos ser un testimonio. Porque la gente cuando sabe que somos de Dios podrán hablar por las espaldas, pero no de frente. Porque no podrán soportar la gracia que Dios ha puesto en nuestra vida. No podrán soportar la lealtad y la fidelidad que tenemos a Dios. Aleluya, porque la piedad desenmascara al pecador. Ananías y Zafira murieron, pero el Espíritu ha tocado a muchos hogares. Espero que en esta pequeña reflexión aprendamos que las cosas correctas no se les puede, hay que mantener en el hogar y las incorrectas hay que echar afuera. Pongámonos de pie. Santo